todos muy buenos días, mis hermanos. ¿Me escuchan bien detrás? Sí. Oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias en esta hora, en esta mañana, por la multitud de tus misericordias sobre nosotros, Señor. Porque tú eres quien nos perdona todos nuestros pecados, sanas nuestras dolencias, Señor. Libras del hoyo nuestra vida, Señor, sacas del hoyo nuestra vida, nos coronas de favores y misericordias, Señor. Por eso te damos a ti en Jesucristo, Padre eterno, la gloria y la honra y la alabanza, suplicando la presencia de tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, a mí para poder exponer tu palabra con toda claridad, para que tu palabra nos exhorte, edifique y derrame abundante consuelo a nuestra alma necesitada, Señor. Y que todo esto sea para gloria y alabanza de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. El pasado 5 de octubre de 2017, la Selección Nacional de Fútbol de Colombia cayó derrotada 1-2 frente a su similar de Paraguay. El juego fue malo y los goles solo llegaron en la segunda parte. Con mi anterior narración se habrán dado cuenta que no tengo futuro como comentarista deportivo. Pero lo que quiero resaltar no es el marcador ni el partido, para eso hay 500 programas diarios en radio y televisión. Y usted puede escoger entre los que gritan, entre los que no gritan, entre los que critican y dan ánimo, y cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Pero creo que lo que quiero mostrar hoy, o lo que quiero resaltar, es cómo reaccionamos los seres humanos frente a las cosas temporales. Lo digo porque nuestra ciudad, después del partido, era evidente en los seres humanos la tristeza, la rabia, el desconcierto. Algunos llegaron a manifestar un profundo odio por el director técnico o por el arquero. Bien, al parecer damos demasiada importancia a las cosas temporales, sobre todo aquellas que nos producen placer y bienestar momentario, pero que de repente son motivo de algún tipo de lamento. Y cuando hablo de lo temporal, usted se habrá dado cuenta que no me refiero solo a las cosas materiales, sino también a aquellas cosas que son emocionales, ambiciones personales, expectativas y cualquier otra sensación que al final y en un solo momento nos pueden decepcionar profundamente. Todas estas cosas pueden incluso no ser malas en sí mismas. Un partido de fútbol no tiene valor en el sentido moral, ¿verdad? Que pueda ser algo que afecte nuestra alma, sino no es, el pecado en nosotros es lo que afecta a nuestra alma, ¿verdad? Pero digamos que muchas veces, o por lo general, debido a nuestra constitución y al pecado que mora en nosotros, le damos mayor peso a esas cosas temporales que a las cosas eternas. Y la Escritura nos lleva continuamente a que valoremos las cosas eternas por encima de las temporales. Y quiero invitarles a que busquen conmigo el texto que se encuentra en Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Filipenses, capítulo 3, del 4 al 10. Dice de la siguiente manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Una de las particularidades de este texto es que el apóstol no solo establece una comparación entre lo temporal y lo eterno, sino entre lo mejor de lo temporal y lo eterno. Muchas gracias, Alejandro. Decía entre lo mejor de lo temporal y lo eterno. Lo mejor de lo temporal está representado, entre otras cosas, por la nacionalidad. En este caso, la nacionalidad israelita, la religiosidad judía, pero todo eso es contrastado con la fe en Jesucristo, que recibe la gracia salvadora como máxima expresión del bien que el ser humano puede obtener de Dios por su gracia, por la gracia de Dios, sea este judío o gentil. Es por eso que nuestro texto principal lo hemos dividido en tres aspectos, los cuales son, o que pueden verse. El primero es la importancia de las cosas terrenales cuando se espiritualizan. El segundo es la importancia de considerar las cosas terrenales en su real dimensión. Y finalmente, la importancia de perder las cosas terrenales para conocer a Cristo y ser hallado en él. Entonces, cada una de estas verdades, con la ayuda del Señor, voy a ponerlas en el sermón dominical de hoy. Y voy a iniciar hablando de la importancia absurda de las cosas terrenales cuando éstas se espiritualizan. Si usted lee conmigo desde el versículo 4 y hasta el 6, vamos a encontrar gran parte de esta verdad revelada en la Escritura. Dice, palabras de Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Evidentemente Pablo tenía un conflicto en esta carta con unas personas que se decían apóstoles y que seguramente eran de origen judío. Y estas personas habían empezado a afirmar que ellos eran los verdaderos apóstoles del Señor, y hay tres líneas apologéticas o de defensa del evangelio que el apóstol Pablo esboza en contra de las ideas de estos hombres. En primer lugar, Pablo empieza a hablar sobre la confianza en la carne. Seguramente aquellos hombres iniciaban diciendo, somos judíos y únicamente la salvación es de los judíos y es para los judíos, y Dios le dio la ley a los judíos y reveló la ley en el lenguaje hebreo, y solo nosotros somos los que transmitimos esta verdad. Eso seguramente estaba pasando en Filipos, como había ocurrido en Galacia, como había ocurrido en Éfeso y en otros lugares, en Colosas también, donde habían llegado estos falsos maestros, haciéndole muchísimo daño a la iglesia del Señor. Estos hombres le daban mucha importancia y mucha relevancia al ser judío como tal, un judío nacional, la procedencia. Pero Pablo inicia su defensa diciendo, ustedes tienen de que gloriarse en la carne, yo más. Yo más. Este hombre nacido en Tarso tenía más pergaminos nacionales que cualquiera de aquellos falsos judíos. Tenía mejores credenciales. Y por la forma como Pablo argumenta, no les está diciendo yo soy mejor que ustedes porque soy más judío. No, esto es como si un rico le estuviera hablando a uno que tiene menos dinero y le estuviera diciendo, mira, tú tienes algo de dinero, yo tengo más, pero
Nada de esto sirve cuando lo comparamos con Cristo. Eso es exactamente lo que le está diciendo ahora. Dice, la nacionalidad no tiene importancia. Y de inmediato viene un argumento que es fortísimo, y es el argumento del linaje y la descendencia de Pablo. Él dice, él habla de tres aspectos relacionados con el linaje y la descendencia. Linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pero ¿por qué son importantes estos tres aspectos? Primero, linaje de Israel. Bueno, él decía, yo al igual que ustedes, soy un descendiente de Israel, soy un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ustedes creen que eso tiene importancia? Yo soy de ese linaje. Pero delante de Cristo eso no tiene importancia. ¿Y por qué no tiene importancia? Él dice, miren, yo soy de la tribu de Benjamín, yo no sé de qué tribu serán ustedes. Pero la tribu de Benjamín, si usted recuerda mentalmente el mapa de Israel, Benjamín estaba al sur y fue una de esas tribus que no se dispersó, sino que se anexó a Judá, al reino del sur. Las demás tribus desaparecieron en medio del mundo, no regresaron, y usted sabe cuándo van a regresar, jamás en la vida. No regresarán. Se mantuvo junto Judá, Benjamín. Y Pablo está diciendo, yo soy descendiente de Benjamín salió el primer rey de Israel, Benjamín peleó al lado de Judá, por lo tanto tengo de qué gloriarme en cuanto a la tribu. Pero también dice, soy hebreo de hebreos. Pablo era miembro probablemente del Sanedrín. Los expertos dicen que a los 23 años Pablo era el equivalente a un joven genio, que tal vez había alcanzado lo que hoy conoceríamos como un doctorado en toda la ley judía. Hablaba más de 10 idiomas, era un verdadero erudito, hebreo de hebreos, linaje, descendencia, religión. Pero no se conforma con tratar de argumentar la insuficiencia de los méritos humanos, de las cosas terrenales, desde la perspectiva del linaje y la descendencia, sino que pasa a otro punto, a la religiosidad y a la práctica de la misma. Primero les dice, mire, en cuanto a la ley, yo era fariseo. ¿Qué connotación tiene eso para el mundo en el que él vivía? Si nosotros miramos solamente la división básica entre fariseos y saduceos, los fariseos creían en la vida después de la muerte, en la resurrección de los muertos, para gozo o para tribulación perpetua. Los fariseos creían en muchas de las cosas que el cristianismo siguió creyendo porque Dios en su palabra las reveló. Los saduceos no creían en espíritus, no creían en la resurrección de los muertos y su fundamento era el templo. Si el templo desaparecía, los saduceos desaparecerían. El templo desapareció, los saduceos desaparecieron. Los fariseos tenían un fuerte asidero en la ley. Y Pablo dice, miren, yo en cuanto a la ley soy fariseo. Y en cuanto a la práctica, dice Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia que es por la ley, decía Pablo, yo soy irreprensible. La ley judía había encerrado la salvación en términos de obras. En el Talmud aparece en términos de obras. Claro, quiero aclarar algo. No todo el Talmud habla de la salvación por obras. Y eso es lo que lo hace más venenoso y peligroso. En algunas partes habla de la esperanza mesiánica, en fin, pero siempre se tergiversan los textos. Pero a donde quiero llegar es que Pablo podía decir, toda la enseñanza de la tradición judía, yo la he guardado, la conozco. En ese momento él podría decir, como alguna vez dijo un rabino antes de morir, señaló al que lo miraba en su lecho de muerte y extendiendo sus manos les dijo, no he violado ninguna de las leyes de estas tablas. Cuánta arrogancia, ¿verdad?
Pero dijo eso. Y Pablo estaba diciendo, si ustedes tienen de qué gloriarse, yo he guardado la ley, era fariseo y utiliza una palabra que es muy fuerte, irreprensible. Irreprensible es una persona que no hay por dónde agarrarlo en nada oscuro. Dice, en cuanto a la ley, a la práctica judía, a los ritos, a todo eso, yo soy irreprensible. Pero todo eso tuvo un resultado en la vida de Pablo, en las cosas temporales. La ley era temporal. La ley no fue dada por Dios para salvar, como lo he dicho muchas veces. Y había un resultado de esa vida irreprensible, entre comillas, según la ley. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. La práctica de la religiosidad se volvía pecaminosa. Necesariamente la consecuencia a esa clase de vida daba como resultado que se persiguiera a todo aquel que pensara distinto a los judíos en ese momento. ¿Me está siguiendo? Ese punto es muy importante considerarlo porque es evidente en nuestro tiempo que si nosotros llevamos una vida de esa forma, legalista, basada en nuestro mérito, vamos a terminar persiguiendo a todos aquellos que no piensen igual que nosotros. Vamos a espiritualizar nuestro propio esfuerzo, a espiritualizar nuestra doctrina apartada de Dios y vamos a terminar persiguiendo incluso a aquellos que han sido salvados y justificados por nuestro Señor. Y aquí hay una primera aplicación tomada de esto que acabo de decir, y es que cuando espiritualizamos nuestra propia justicia, nos convertimos en jueces implacables que desestimamos la gracia de Cristo, que no entendemos su obra sustituta en la cruz del Calvario y empujamos a los hombres hacia el abismo de la justificación por obras, cuyo puente es muy ancho, pero no cruza al otro lado. Ni siquiera nos deja en la mitad, sino que el resultado final de todo aquel que es empujado a la justificación por obras es el infierno. Dios nos libre de ese tipo de vida y ese tipo de pensamiento. Las cosas temporales, por mucho que las espiritualicemos o que las canonicemos en idioma católico romano, nunca podrán llevarnos a Cristo. Pero veamos ahora el segundo aspecto de nuestro sermón que he titulado la importancia de considerar las cosas terrenales en su real dimensión. El versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Todo lo que obtenemos en el mundo, los logros personales que tantas satisfacciones nos pueden dar, y aún lo que sentimos deben ser consideradas en su real dimensión. Pero eso no es fácil, pues todas las comparaciones entre elementos temporales tendrán un valor subjetivo dependiendo de el precio que nosotros le asignamos a algo. Voy a presentarlo en español mejor. Si una persona es ambiciosa con el dinero, ninguna cantidad de dinero lo satisfará, ¿verdad? Pero seguramente esa persona no tendrá problemas tal vez con la droga o algo por el estilo. Se va a sentar como un juez implacable del drogadicto. Dirá, tú eres un drogadicto, yo soy mejor que tú. Es más, yo no tengo ningún problema, soy una persona ambiciosa. Sí, y la ambición es un valor en el mundo, mientras que para nosotros es un pecado. Y si la Biblia dice que es pecado, es porque es pecado. Ahora bien, no vamos a tener un contraste adecuado entre pecados, a menos que todo eso lo llevemos a Cristo. Solo cuando nos comparamos con Cristo vemos la real dimensión de nuestra maldad. Mientras tanto, somos mejores que todos. Yo soy esto, pero mi vecino es esto. En términos sencillos, yo soy orejón, pero mi vecino no tiene pelo.
Sí, jamás vemos el verdadero problema nuestro hasta que Cristo se presenta a nuestra vida con toda su excelencia y nos muestra su santidad y quién es Él. Es más, miren cómo Pablo empieza estructurando los contrastes nuevamente. Él dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Seguramente los hombres contra los que Pablo está luchando en esta epístola, venidos del judaísmo, no tenían hambre de dinero. El hambre de ellos era de fama y reconocimiento. Seguramente no la podían tener dentro del judaísmo porque con toda seguridad no eran levitas. No tenían cabida en la enseñanza del templo. Seguramente tampoco eran tenidos en cuenta en la sinagoga. Pero ahora con el naciente cristianismo tenían una oportunidad y trasladaron su deseo de figurar a la nueva fe, importando los ministerios del judaísmo que estaban condenados a desaparecer y algunas tradiciones necesarias para los judaizantes para mantener el control. Algo así como ya no hay salmos inspirados, todos están escritos, pero yo voy a cantar salmos. Es cualquier parecido con la actualidad, no es pura coincidencia. No hay levitas, pero yo voy a decir que soy levita. En fin, ministerios que eran totalmente inexistentes. El apóstol Pablo detecta el engaño y le recuerda a sus lectores que aquellas cosas que venían de la antigua doctrina fueron importantes en un momento, pero es evidente que ahora no son más que un recuerdo lejano que puede servir como referencia de algo que ya pasó y que puede ser contrastado, pero que no puede ser reedificado porque no tiene valor. Y es por esa razón que Pablo le dice, bueno, todas esas cosas las he estimado como pérdida por amor a Jesucristo. Todas las tradiciones humanas tienen cierto valor para quien las pone en práctica, si no, no las pondría en práctica. Todas las tradiciones, más aún cuando se cree que esas tradiciones han venido del mismo Dios. Y es por eso que para derribar esa tradición se necesita la voz autoritativa de Dios que sea dada de forma directa, o que Dios mismo edifique algo tan grande que se note que aquella tradición desaparece por completo. Para realizar el cambio de tradición se necesitaba una voz autorizada. Y es por eso que aquellos hombres en aquel momento empezaron a llamarse a sí mismos apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los encargados de recibir la voz de Dios y traer la nueva tradición, la tradición apostólica. Entonces, al llamarse ellos mismos apóstoles, pues obviamente la gente los escucharía, pero había un problema. Aquellos hombres no podían hacer milagros como lo hicieron los apóstoles. El milagro era una señal particular de los apóstoles. Ahora, Pablo en realidad era un apóstol de Cristo. Él había recibido mediante revelación la seguridad sobrenatural de que Jesús era el Mesías. Aquel hombre de Tarso experimentó el amor de Dios, la gracia del poder de Dios, el poder de una vida transformada, conoció la obra de redención de primera mano, su corazón fue convertido y por gracia sus ojos fueron abiertos. En resumen, el amor de Cristo fue el contraste definitivo que llevó a Pablo a considerar que el Señor es mejor que cualquiera de las tradiciones temporales y terrenales que él seguía. Solo cuando el amor de Cristo fue mostrado en su alma. Y aquí viene un punto importante, y es que lo que se estaba contrastando aquí para poner en su real dimensión una cosa frente a otra, era la religiosidad frente a la gracia. ¿Qué es lo mejor que el ser humano puede producir para Dios, pero que en última no sirve? Religiosidad, no religión. Religión en la Biblia es usada siempre en términos positivos.
la religión verdadera, la religión de Cristo. Pero religiosidad es algo totalmente distinto. Es algo que el hombre crea de su propia mente, de su propio corazón, y que luego de elaborarlo cuidadosamente, se lo presenta a Dios para que Dios lo apruebe. ¿Y sabe lo que ocurre cuando eso llega delante de Dios? Dios dice, ¿sabes qué? Eso no sirve. ¿Por qué? Porque el que pone las condiciones para adorarle es Dios mismo. Ese es el punto que podemos resaltar acá. Pablo lo está poniendo en su real dimensión. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aquí hay una segunda aplicación, y es, si nos preguntamos qué cosas del mundo son fáciles de dejar, podemos decir que casi todas cuando miramos a Cristo. Pero dimensionar el pecado de nuestro corazón lleno de religiosidad, solo es posible comprenderla cuando el amor por Cristo invade nuestra vida, nuestra alma. Solo cuando Cristo se muestra en su dimensión de Salvador, en la cruz, con su gracia, solo allí podemos entender cuán malvados somos, cuán terriblemente malvados somos y cuánta necesidad tenemos de Cristo. Pero finalmente deseo hablar, y es el punto más largo, sobre la importancia de perder las cosas terrenales para conocer a Cristo y ser hallados en Él. Pablo dice en 3 del 8 al 10, Filipenses 3 del 8 al 10, y ciertamente aún estimo, mire lo que dice, aún estimo, aún amo, aún deseo, aún miro todas las cosas como pérdida por la excelencia, mire el contraste, estimo estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué es lo que ganamos cuando perdemos lo temporal, lo terrenal? Hay una frase del Señor Jesucristo que siempre que la escucho pienso en eso, y es: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:39, pero está paralelo en los otros sinópticos. Y es claro que en ese versículo, cuando Cristo habla, lo enlazo con con lo que leímos de Filipenses, el lector entiende que es mejor perder todo aquello que nos da felicidad por causa del pecado para eternamente vivir con Cristo y poder disfrutar de una relación clara con Cristo. Y aquí en Filipenses, en el texto que leímos del 8 al 10, hay una serie de verdades tan amplias y profundas que podríamos predicar un sermón de cada una de ellas, pero solamente quiero resaltarlas por cuestión de tiempo, todo lo que allí está diciendo y que ponen como una corona a toda esta idea. Primero, Pablo dice, o habla sobre perder lo temporal, y él dice, perder lo temporal no es ninguna pérdida. Miren cómo empieza, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Al conocer al Señor, las cosas temporales, es decir, aquellas que adoran nuestra alma pecaminosa, pasan a un segundo y hasta un tercer plano. Algunas son totalmente anuladas, son tenidas como pérdidas. Y aquí no se trata de que hacemos una donación voluntaria de unos elementos que pueden ser útiles para alguien. No, es una pérdida total como un inservible. El pastor John MacArthur utiliza un lenguaje o traduce el pasaje del griego koine
diciendo que todo esto tiene que ver con el lenguaje contable en donde se habla de pérdidas que son resultado del ejercicio. Lo pongo en contexto. Es decir, cuando tú te gastas más de lo que ganas. O sencillamente, en lenguaje bursátil, cuando se te derrumban las acciones y nadie te las compra. Ahora, a mí me gustan mucho los ejemplos actuales de la tecnología. Es como, ¿qué tipo de pérdida es de las cosas terrenales? Es como, ¿ustedes se acuerdan de aquellos primeros celulares que llegaron por allá en el año 94? Hoy son muy útiles para que sirvan de pisapapeles, o incluso algunos los confundieron con panela y lo echaron en agua y exprimiéndole algunos limones, ¿no? Esos teléfonos que eran costosísimos, yo me acuerdo alguna vez un chiste de contadores que pocos entendieron en esa época, cuando mi padre de crianza me lo echó casi, me destornillo de la risa. Me dice, Alex, teníamos 5 celulares contabilizados como activos fijos y los estábamos depreciando. Yo dije, no puede ser. Pero fíjense, pero hoy en día, ¿quién compraría un celular de esos grandotes? Te dice, te tengo una ganga, dame 30,000 pesos y te lo vendo. Nadie. Dice, este hombre está loco. No, así es ese tipo de pérdida. Algo que lucía muy bonito en su momento, pero que hoy en día no sirve. No sirve de nada, solo para tomarlo y echarlo a la basura. A eso se refiere. ¿Y por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por eso es que se pierde. Todo pierde valor, todo lo terrenal, lo temporal, ante la excelencia del conocimiento de Cristo. Y aquí no se trata de saber quién es Cristo, simplemente, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. No. Aquí está hablando de un conocimiento real, de lo conozco, de es mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi amigo. Ese es el verdadero valor para nosotros de una persona. No es como cuando empezamos a hablar de, sí, yo conozco a tal persona, a una persona famosa, entre comillas, sí lo conozco, sé quién es, escucho sus prédicas, y de pronto uno empieza a hablar, oye, qué tremendo, y con el que está hablando dice, sí, yo lo conozco, es mi papá. Wow, es una diferencia muy grande. O es mi amigo, o es mi mejor amigo. Es una diferencia enorme. Y esto es lo que está hablando Pablo. La excelencia del conocimiento de Cristo no es estar informado, no. Es tener toda nuestra fe dada por Dios, por el Espíritu Santo, depositada en la persona de Cristo. Ahora bien, aquí no se trata solo de algo particular que le ocurrió a Pablo cuando en su condición de apóstol, porque conoció a Cristo en el camino a Damasco. No, me atrevería a decir que es una realidad para todo creyente que a través de esta bendita palabra, por el poder del Espíritu Santo, se acerca a Cristo y cree en Él. A eso se refiere, a eso habla de la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero los contrastes no paran allí. Dice, la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todavía hay un contraste más fuerte, porque ahora a todo lo temporal, Pablo le llama basura. Pablo no es como aquellos que empiezan a narrar su vida pasada pecaminosa con orgullo. Yo hacía, parece que anhelaran sus pecados pasados. Parece que no se avergonzaran de su vida anterior, de su vida sin Cristo. No, aquí lo que está ocurriendo es que Pablo hace un corte definitivo y absoluto con su pasado, con una vida de la cual ni siquiera quería acordarse. Y veamos algo, era una vida profundamente llena de religiosidad, pero sin Cristo. Y él dice, todo eso lo tengo por basura. Miren, la palabra que se utiliza aquí es tan fuerte
pero tan fuerte que el término griego para basura es escúbalon, que connota desechos. No es la basura que se recicla, un poco de cartón, un poco de vasos dañados, no, son desechos, inmundicia, pero también podría traducirse como excremento o estiércol. De hecho, la Nueva Versión Internacional lo traduce como estiércol, pues al compararlo con el Señor, con su obra en la cruz, en eso es lo que queda, lo mejor de la vida del hombre, que el hombre ha edificado para sí mismo y para con su propio esfuerzo tratar de agradar a Dios. Pero Pablo no solo valora la obra en la cruz, sino que también valora la compañía de Dios en su vida. La compañía permanente de Cristo por el Espíritu de Dios en él. También valora el amor de Jesús, la compasión de Jesús y tantas otras realidades de la fe. Entiende el verdadero sentido de la vida vivida para un Dios personal. Entiende esta realidad. No es el Dios de los griegos, es el Dios personal que ha venido a morar con nosotros. Y luego empieza a terminar de edificar la idea cuando dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Ser hallado en Cristo. Seguramente aquí no está hablando únicamente de lo que conocemos como la unión con Cristo o unión mística. No, aquí lo que está hablando y que el texto aclara es de la justicia imputada al pecador arrepentido por el Espíritu Santo de Dios basada en la obra de Cristo. A eso se está refiriendo, ser hallado en Él. ¿Y por qué ser hallado en Él? Seguramente subyace por allá una idea escatológica. ¿Cuál es esa idea escatológica o del final de los tiempos? Que un día cada uno de nosotros tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo y aquellos libros serán abiertos y todo lo que edifiquemos nosotros de nuestra propia imaginación no tendrá valor alguno. Solo aquellos que por la misericordia, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu en nuestro corazón, hayamos sido cubiertos por la justicia imputada de Cristo, podemos ser en aquel momento declarados absueltos, aunque eso ocurre, la justificación en el tiempo. Pero quiero hacer la referencia escatológica por el juicio y por lo que representa como tal el juicio. Esta justicia es imputada a los hombres mediante la fe, es decir, somos justificados por la sola fe en Jesucristo. Pero cierra el texto diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Finalmente se presenta el deseo más glorioso de un creyente. ¿Cuál es el deseo más glorioso de un creyente? Conocerle. Experimentar el poder de la resurrección. ¿Para qué? Si le preguntásemos a un no creyente, bueno, ¿tú para qué quieres resucitar? ¿O para qué quieres vivir para siempre? ¿Para qué quieres ser siempre joven? ¿Para hacer más de lo mismo? ¿Para seguir viviendo como vives? ¿Tiene eso sentido? No tiene ningún sentido seguir viviendo en el pecado del cual Dios nos sacó. La máxima esperanza para un creyente es poder ver a Cristo y cantar como cantamos hace un instante. Cara a cara deseo verle. Cara a cara en plena gloria. Es el deseo más grande del corazón. Para eso queremos experimentar la resurrección de los muertos, para que nuestro ser no tenga ninguna relación con el pecado. Para que nuestro ser, sin ningún tipo de barreras, pueda adorar a Cristo para siempre.
Y mis amados hermanos, creo que hay un asunto fundamental aquí. Y es que el conocerle también implica una relación tan íntima y profunda que es el anhelo de que durante la eternidad estaremos compartiendo con Cristo, más que con cualquier otro, más que con cualquier otro. Hay una tercera aplicación, y es que hay en nuestras almas tanto lastre que no podemos despegarnos del suelo, de la existencia carnal que es tan terrible, que aquella vieja naturaleza aún se ofrece a ayudarnos para alcanzar a Cristo. Pero todo esto no es más que una obra de teatro bien elaborada por el viejo hombre que desea mantener a salvo su propia existencia. Pero si Cristo se nos revela por la Biblia y su Santo Espíritu nos da el privilegio de conocerle, el lastre se caerá. Como ocurrió con Cristiano cuando entró a la senda estrecha. Contemplando la cruz, solo cuando empezó a contemplar la cruz, las amarras de su carga fueron desatadas. La carga cayó y pudo empezar a caminar el camino de Cristo. Solo cuando el lastre cae y miramos a Cristo, con las alas de la fe y empujados por el viento de la gracia, podemos volar hasta las alturas que el Señor quiere que volemos. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con la importancia de las cosas terrenales frente a las cosas espirituales. Fueron ellos: el primero, la importancia absurda de las cosas terrenales cuando se espiritualizan. Segundo, vimos la importancia de considerar las cosas terrenales en su real dimensión, para finalmente hablar de la importancia de perder las cosas terrenales para conocer a Cristo y ser hallados en Él. Reflexiones finales para los no creyentes. ¿Qué es lo más importante para ti, amigo? ¿Puedes en realidad dejarlo todo cuando quieras? Estoy seguro que no. Solo si contemplas a Cristo, las cosas temporales perderán su valor. Para dejar de amar algo que consideras valioso, necesitas ver a alguien que vale mucho más que todas las cosas terrenales sumadas o multiplicadas. Ven a Cristo, contempla la obra en la cruz del Calvario, entrega tu alma a Él. Solo así podrás recibir todo ese poder de la gracia, un nuevo corazón para mirarle y disfrutar de Él para siempre. Para los creyentes, hermanos, nuestro viejo hombre, aunque crucificado, sigue vivo, se retuerce, lanza frases groseras, sugiriendo que nos rebelemos contra nuestro buen Señor. Esa vieja naturaleza moribunda en la cruz es la imagen más horrible que podemos tener de nosotros mismos. Esa vieja naturaleza necesita ayuda para morir. Por lo tanto, debemos dársela. ¿Cómo? Clavando en esa vieja naturaleza una espada. La espada de la palabra de Dios, para que no vuelva a levantarse jamás. Y una vez muerta, podamos finalmente disfrutar de Cristo para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos las gracias porque tú eres Dios, que nos ha redimido para ti, para tu gloria, de toda lengua, tribu y nación. Te damos las gracias por amarnos, por socorrernos, por ayudarnos y por bendecirnos, Señor. Te damos las gracias, nuestro buen Dios y Salvador. A ti la gloria y la honra. Tuya es la gloria, Señor, tuya es tu palabra. Y lo único que necesitamos conocer es conocerte a ti, Señor Jesucristo, por tu palabra.
y de esta manera disfrutar la vida eterna que nos has dado. Gracias. En el nombre de Jesús oramos, creyendo que tú nos escuchas. Amén. Un minuto para que reflexionemos en esta palabra.